Las TIC en los procesos de inclusión. El uso de las tecnologías, cómo es esa actividad ya del uso y aplicación de la tecnología? Eh, Dentro ya del contexto educativo, pues hay muchas cosas que se han realizado, digamos, el INSI lo que hace principalmente es brindar asesoría y asistencia técnica. Esa es, digamos, como nuestra misión, digamos. Y nosotros trabajamos es a nivel de entidades, ¿no? Nosotros no atendemos directamente a la población, pero lo que hacemos es lo que se llama el hacer hacer, digámoslo así. Que las entidades que sí prestan los servicios directamente tengan las herramientas para poder atender a la población con discapacidad visual. Entonces, por eso nosotros, el INSI trabaja con las secretarías de educación, con el SENA. La aplicación, el uso y aplicación de la tecnología pues tiene muchas variedades. Existen, en el caso, dentro del contexto educativo pues se maneja todo lo que tiene que ver con el acceso a la lectura, a la escritura, conversión de textos a audio, bueno, navegación por internet y todas las distintas variedades que tenemos en acceso a la tecnología. Desde luego, tal vez podríamos decir que las herramientas más utilizadas en el caso de la discapacidad visual son los denominados lectores de pantalla, que son software que se instalan o se ejecutan en cualquier computador convencional y que permiten que uno pueda interactuar con el sistema operativo como lo haría cualquier persona. La salida, digamos, si para una persona que ve la salida de la información es a través de la pantalla, para nosotros la salida de la información sería a través de una voz electrónica, que es la que está verbalizando todo lo que está pasando en la pantalla. Entonces, en ese orden de ideas uno puede acceder tanto a procesadores de texto como a hojas de cálculo, como a la navegación en internet, a la mensajería, a la gestión de correos y todo lo que generalmente hace una persona que no tiene discapacidad visual. Digamos, la tecnología informática en eso ha dado grandes pasos y existen cosas que de pronto hace 20 años no imaginaríamos haber podido hacer. Como el caso de, por ejemplo, escanear un documento que está impreso y que no tenemos quien nos lo lea, lo escaneamos y lo podemos escuchar con estos lectores de pantalla. Entonces, dentro de las actividades educativas es lo que más se utiliza, los lectores de pantalla, pues desde luego también si se tienen terminales en braille, pues teníamos las impresoras y también existen otros periféricos que se conectan al computador denominados líneas braille, a través de las cuales es posible también ir monitoreando los textos que están en la pantalla, que van apareciendo en braille. A ver, yo agregaría que, la esencia para que la persona con discapacidad pueda acceder digamos, a la información son las adaptaciones, ¿sí? Muchas veces llegan solicitando que para enseñarle a una persona, para mirar a ver cómo se le enseña a una persona a manejar el JAWS, ¿sí? Y el JAWS realmente no es lo que se aprende a manejar, lo que se aprende a manejar es el computador. Importancia de las TIC en los procesos de inclusión. Importancia de las TIC en los procesos de inclusión. Podríamos hablar que las TIC han marcado un antes y un después en esos procesos de inclusión, en la medida que nos garantizan mayor autonomía para desarrollo en toda nuestra actividad académica, ¿sí? Antes de las TIC nosotros dependíamos, diría yo, en un 100% de lectores, de personas que nos apoyaran para poder realizar, digamos, nuestras actividades en la parte formativa. Después de las TIC, estas nos han dado completa autonomía, porque es que poder manejar un escáner con reconocimiento de caracteres y tener la posibilidad de sin depender de otra persona, responder a mis actividades, ha sido como un gran logro.
Estrategias para docentes cuando tienen estudiantes con discapacidad visual. Estrategias para los docentes que cuenten en sus aulas con algún estudiante con discapacidad visual, pues lo que nosotros les recomendamos desde el INSI es primero que no tienen que ser estrategias tan puntuales y tan específicas, que las mismas estrategias que suelen utilizar en sus aulas de clase con sus estudiantes regulares, las adapten, las acondicionen de manera que les sirvan a todo el mundo, incluso sin importar que tenga discapacidad. Miren que, por ejemplo, si nos contextualizamos en una clase de inglés, muchas veces el profesor se pregunta, bueno, pero yo ¿cómo hago para enseñarle al chico ciego los colores? Si voy a hablar de colores, ¿cómo le digo a él que me entienda? ¿Por qué pasa esto? Porque existen todavía muchos imaginarios alrededor de la ceguera que incluso de pronto se cree que el color para los ciegos es un tema vedado, que no tendría acceso. No, en lo absoluto, porque finalmente el hablar de colores lo hacemos dentro de un lenguaje universal. Entonces la recomendación en ese caso sería, pues no, profesor, desarrolle su clase común y corriente, háblele de los colores, trabaje el vocabulario de los colores como usted lo haría, sin ningún problema. De pronto asócielo con algunos objetos reales, por ejemplo, no sé, el tablero es verde o el tablero es blanco o el cielo es azul, en fin, cosas así, dentro de una realidad que todos manejamos, porque no existe el mundo de los ciegos, todos vivimos el mismo mundo. Entonces, pues no habría que hacer ninguna adaptación importante. Ahora bien, pues por ejemplo, en una clase de inglés lo que se le recomienda a los maestros es utilicen objetos reales. Por ejemplo, si va a hablar de frutas, pues trate de llevar las frutas de las que va a hablar. Por ejemplo, si va a hacer una actividad, siempre involucre al estudiante con discapacidad visual, involúcrelo común y corriente, no se ponga a pensar que porque es ciego no lo puede hacer, siendo que igual, por ejemplo, en el caso de los idiomas, pues la persona ciega va a estar casi que en las mismas condiciones de las personas que ven. ¿Cuál es la situación? Que si va a utilizar lenguaje gestual, pues verbalice lo que está diciendo en gestos, verbalícelo. Si va a escribir en el tablero, vaya hablando lo que va escribiendo en el tablero. Cuando un muchacho está en el aprendizaje de lo que es el manejo del computador, ¿sí? El profesor, por ejemplo, debe tener muy en cuenta que la información que está recibiendo la persona es a través de la síntesis de voz, del audio. Entonces, en esa medida debe haber un manejo donde nosotros recomendamos que, por ejemplo, el profesor, en muchas ocasiones, en esos procesos de aprendizaje, apague la pantalla un rato para que esté atento, porque generalmente se conjuga entre lo visual y lo auditivo, y el que ve, obviamente, lo auditivo lo pone en un segundo plano, que para nosotros es la información principal, la fuente de información principal. Entonces, en esa medida, por ejemplo, dentro de las estrategias que nosotros damos, es eso, que el profesor también aprenda como a darle la importancia al audio, relegando un poquito lo visual para poder entonces desarrollar esos procesos de aprendizaje.